los latinoamericanos es la ira y el enojo. No siempre somos violentos exteriormente, no siempre somos violentos físicamente, pero muchas veces somos violentos con nuestras palabras y si no, con nuestras actitudes. Y si no nos atrevemos a decirlo, por dentro estamos esperando que un rayo caiga y carbonice a ese desgraciado que me hizo daño. Porque hay un enojo pernicioso. Y como latinoamericanos, escúchenme lo que voy a decir, ese es uno de los principales obstáculos para que un pueblo vea la gloria de Dios. Y voy a terminar con un ejemplo. Voy a repetir: principio, ejemplo, concepto, comportamiento. Yo estoy hablando de un principio ahorita. Voy a compartirles un ejemplo, con la esperanza de que cuando termine esta sesión tú puedes decir: ok, esa es la gloria que yo necesito ver. Así como Moisés dijo: muéstrame tu gloria. Porque entre paréntesis, ¿te acuerdas de dónde venía Moisés? ¿Te acuerdas de dónde lo sacó Dios? Y sobre todo, ¿te acuerdas lo que hizo? Que fue lo que ocasionó que saliera huyendo al desierto, y ahí en el desierto fue que se encontró con Dios. ¿Te acuerdas qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Mató a un egipcio. No dice cómo. Yo me he imaginado cómo sería que Moisés mató a ese egipcio. ¿Sería que lo agarró y lo tiró al piso? Y lo empezó a golpear hasta que le rompió el cráneo, o lo ahorcó, o tomó un cuchillo y lo degolló y la sangre empezó a desparramarse. Por favor, manténganse conmigo en esto que estoy diciendo, es muy importante. Moisés llegó a la violencia porque no pudo resolver el enojo, y ese enojo se amplificó. ¿Por qué? Por la frustración que él sentía adentro. ¿De dónde salía esa frustración? De saber que, hey, yo no soy de estos, y si soy de estos, pero vivo una mentira, vivo en una situación que no sé ni cómo resolverla, y estaba frustrado consigo mismo. Las expectativas de su madre adoptiva eran radicalmente diferentes a las expectativas de un mandato divino que pesaba sobre él, y él vivía en un continuo choque y una continua frustración. Si tú huyes del llamado de Dios, toda tu vida vas a estar viviendo en frustración. Entonces, ¿cómo es que, escúchenme, cómo es que este hombre, que era tan violento que asesinó a otro, al final de su vida, dice la Escritura que no había otro hombre más manso que Moisés? ¿Cómo fue la transformación? ¿Cómo fue esa transformación? ¿Sabes cómo? Ese cambio ocurrió cuando Moisés vio la gloria de Dios. Dice la Escritura que Moisés se postró delante del Señor después de que vio la gloria de Dios. Y es una manifestación de que finalmente se rindió, que finalmente se doblegó. Y termino con este ejemplo. Cuando Marquito, mi hijo, tenía, no sé, unos
12, 13 años de edad, ofendió a mi esposa de una forma muy, pero muy grave. No voy a darles los detalles, pero yo estaba de viaje. Cuando regreso, mi esposa me dijo lo que había hecho. Y cuando me lo dijo, yo que había regresado de viaje frustrado, porque mi expectativa de ser un padre muy cercano a mis hijos no se estaba cumpliendo. Entonces yo estaba frustrado porque no estaba pasando suficiente tiempo con mis hijos. Y esa frustración cuando mi esposa me cuenta el pecado de mi hijo, y yo me siento 10 veces más culpable por la situación, porque no había estado ahí, porque había estado viajando, y la frustración que sentía se convierte en enojo. Y mi esposa me habla de esta situación, de cómo mi hijo la ofendió, y yo ya le había dicho a Marquito: ella es tu mamá, pero también es mi esposa, así es que aguas. No le faltes al respeto a mi esposa. No me importa si es tu mamá. Si alguien daña a mi esposa, se las ve conmigo. Y como que él no me agarraba la onda de lo que le quería decir, pero... Y cuando mi esposa me dice: me faltó al respeto así, así, y entonces voy, abro el cajón de la cocina, agarro la vara de la corrección que teníamos allí, guardada entre las palas con las que se mueven los frijoles y otras, y ahí estaba. La saco y con la cara roja de coraje voy donde él estaba y le digo: tu mamá me acaba de decir lo que hiciste, vete a tu habitación inmediatamente, y ahí voy y te voy a disciplinar. Y traía yo la vara en la mano. Y él me vio con una cara, yo creo que tan enojado, que no chistó, no dijo nada, no repeló, que generalmente él argumentaba y me decía: no, que no es justo, que no sé qué, que no sé. Pero esa vez no dijo nada, se subió. Cuando yo subí a su habitación, estaba yo literalmente con los ojos rojos de coraje. Recuerdo muy bien que hasta la mano me temblaba. No sé si has estado alguna vez tan enojado que hasta te tiemblan las manos y hasta los labios te tiemblan y no puedes hablar sin que te tiemblen los labios por el coraje que sientes. Cuando les hablo de Hulk, no estoy exagerando, mis hermanos. Y subo y le digo: ponte. Y él tenía ahí un pequeño escritorio y se puso. Y yo me acerco y estaba yo con la vara y estaba a punto de recetarle un varazo, cuando de pronto siento que el Espíritu Santo me dice: detente, no le pegues. Y no tengo el tiempo de explicarles, pero si alguna vez el Señor me ha hablado claramente, fue ahí en ese momento. Me dijo: no le pegues. Yo dije: Señor, pero ¿por qué? El Señor me dijo: no le pegues. Pero Señor, es que él hizo algo tan terrible que necesita ser castigado. Y él me dijo: no le pegues. ¿Y qué hago? Claramente el Señor me habló: pégate tú. No tengo el tiempo para contarles toda la historia, pero yo agarré esa vara y estaba ya mi hijo en posición. Yo agarré la vara y en vez de pegarle a él, ¡sa!, me doy en mi propia pierna. Y él oyó el golpe, pero no sintió nada en el trasero. Entonces se da la vuelta y me ve a mí así. Y él estaba con una cara de asombro, de extrañado. Y yo lo miro y más coraje me dio y le digo: ponte. Y yo digo: ahora sí, ahora sí le voy a dar. Y otra vez el Espíritu Santo: no le pegues, pégate tú.
3 veces. La tercera vez, él oyó el golpe, pero no lo sintió. Se dio la media vuelta y me miró, y yo estaba a esas alturas. No solamente me estaba sobando el dolor, que entre paréntesis, en la noche cuando me puse la pijama y me quité los pantalones, tenía no solamente morado aquí, sino lo tenía una gran inflamación. Y ahí entendí por qué Dios me prohibió pegarle a mi hijo, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y si yo le hubiera pegado con violencia y con ira y con enojo, hubiera quebrantado su espíritu y no nada más corregido una acción. No sé si me están siguiendo. Yo estaba allí sobándome, y a esas alturas estaban saliendo ya lágrimas de mis ojos, porque la frustración que yo sentía, el enojo y el coraje que yo sentía, que me hacían tener ganas de romperle esa vara en el trasero a mi propio hijo, estaba siendo confrontado con algo que no había conocido hasta ese momento, y era la gloria de Dios. Moisés le pegó 2 veces a la roca cuando Dios le dijo: no le pegues, solamente háblale. ¿Por qué le pegó? Porque estaba enchilado, porque estaba enojado, porque estaba lleno de coraje. ¿Y por qué estaba lleno de coraje? ¿Qué le reclamaba al Señor? Este pueblo es un pueblo rebelde, es un pueblo de dura cerviz, es un pueblo que son unos tremendos. Y por eso Moisés, en su frustración, en vez de obedecer a Dios, de solamente hablarle a la peña, agarra la vara y ¡pa! Le da 2 veces. ¿Y cuál fue la consecuencia? No pudo entrar a la tierra prometida. Si yo le hubiera pegado a mi hijo, que bien se merecía los varazos, pero la forma en la que yo lo iba a disciplinar no iba a ser una expresión del carácter de Dios. Él iba a crecer con un resentimiento en contra de su papá, que lo lastimó y que le rompió esa vara en el trasero. No importa si me lo merezco o no me lo merezco, nunca me debió de haber pegado así. Yo caí de rodillas, intuitivamente, sin yo, en ese momento, todo el enojo, todo el coraje que yo sentía se había roto en 1000 pedazos, y estaba yo quebrantado, llorando, y sentía un dolor muy grande en mi corazón por la desconexión que yo sentía con mi hijo, porque él estaba cada vez más y más y más distante, y cada vez más y más y más rebelde, y yo tenía un dolor por esa desconexión. Pero al mismo tiempo, al caer de rodillas, entendí: Señor, esta frustración que siento, no soy un buen padre, no he estado con él, estoy viajando demasiado y no estoy teniendo tanta conexión con él. Por favor, Señor, ayúdame. Dejé de estar tratando de resolver esta situación a varazos y a gritos y a regaños, y me rendí delante del Señor, me postré delante del Señor. Y cuando me arrodillé ahí, intuitivamente mi hijo se puso de rodillas frente a mí. Yo no le dije: arrodíllate. Él solito se puso de rodillas. Y ahí una vez más confirmé: nuestros hijos no van a hacer lo que nosotros les decimos que hagan, van a hacer lo que nos ven a nosotros hacer. Y él se puso de rodillas, y también sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo creo que él intuía que ese era un momento en el que Dios estaba haciendo algo en mi corazón. Y él no dejaba de hacerme una pregunta:
Y la pregunta que él me hacía con lágrimas en sus ojos era: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Él no entendía por qué. ¿Por qué yo me había pegado? Y yo le dije: hijo, la palabra dice, Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Y en ese momento tuve el privilegio de guiar a mis hijos, o a mi hijo, a los pies de Cristo. Y tuve el privilegio de que él confesara a Jesús como su Señor. Ya lo había hecho como unas 30 veces antes en los campamentos de verano de los niños y en la escuelita dominical. ¿Cuántas veces no repite un niño: Señor Jesús, ven a mi corazón, ven a mi corazón, perdona mis pecados, perdona mis pecados? 30,000 veces lo hacen. Pero ese día mi hijo se convirtió. Y este es el principio. La vara corrige la acción, pero no convierte el corazón. Una mayor gloria para Guatemala. Una